Estimados colegas, bienvenidos al primer Congreso Virtual de Actualización en Laboratorio y Patología Clínica. Les recordamos que durante las 2 siguientes semanas nos conectaremos desde las 7 hasta las 9 de la noche. Las preguntas relacionadas con las charlas de los expositores las podrán realizar desde el botón de preguntas y respuestas que está localizado en la barra de herramientas de Zoom. Los videos se subirán a la plataforma 24 horas después de haber culminado cada conferencia. Buenas noches, Joana. Buenas noches, doctor Carlos Flores. Buenas En noches. este momento, dando inicio a este prestigioso congreso, la licenciada Joana Andrade dará las palabras de bienvenida. Así es. Muchas gracias. Buenas noches, John. Buenas noches, Carlitos. Qué gusto verles. Muchas gracias, primeramente, por estar conectados. Y bueno, primero quiero darles la bienvenida a este Congreso Virtual de Actualización en Laboratorio y Patología Clínica. Como ustedes saben, la mayoría de asistentes que están presentes ahora en este congreso es el segundo evento con la modalidad virtual que hemos estado organizando en este año debido a la emergencia de salud en la que nos encontramos a nivel mundial. Quiero agradecer a la Universidad San Francisco de Quito, al Ministerio de Salud Pública, quienes nos han otorgado su aval para que este congreso sea posible. De igual forma, al coordinador académico del Congreso, el doctor Carlos Flores San Pedro, quien aparte va a ser nuestro primer conferencista la jornada de hoy. A los profesores que nos van a acompañar durante toda la jornada académica, quienes son profesionales expertos en esta rama de estudio. Y a los participantes que haciendo un esfuerzo, sabemos en las circunstancias en las que nos encontramos como país y como mundo, buscan la forma de actualizar sus conocimientos mediante estos eventos de capacitación continua. Esperamos que este congreso sea de su agrado y muchas gracias y bienvenidos nuevamente. Muy bien, a continuación, palabras de inauguración a cargo del doctor Carlos Flores San Pedro, quien es coordinador académico del Congreso y también nuestro primer expositor. Muchas gracias, John. Muchas gracias. Buenas noches, Joana. Buenas noches con todos los participantes. Para mí es un gusto nuevamente poder participar en este tipo de eventos que, pues, como todos los que se han organizado tanto presencialmente como virtualmente, pues el objetivo principal será siempre la formación continua, el poder tener temas de actualidad y que ustedes como participantes puedan solventar las inquietudes o dudas que surjan relacionadas a estos temas. Espero que pues los temas que se han escogido hoy con los nuevos profesores y profesores también que ustedes ya conozcan, les sirvan mucho para su práctica clínica diaria y también pues para poder solventar cualquier inquietud que en la actualidad tenemos dentro del tema de medicina de laboratorio. Con esto pues declaro inaugurado este evento. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Nuestro primer expositor, el doctor Carlos Flores San Pedro, quien es Specialist in Clinical Pathology and Quality Management Systems from Ecuador, tiene una conferencia a cargo de la perspectiva de la medicina de laboratorio en los países de medianos y bajos ingresos, diagnóstico y recomendaciones para su mejora. Estimado doctor Carlos Flores, en este momento usted puede compartir su pantalla e iniciar con su disertación. Listo, muchas gracias. Entonces, si me permiten, pues voy a compartir mi pantalla para poder empezar el temario. Bueno, dentro del punto de vista de evaluación, a mí me pareció muy interesante el poder conversar con ustedes sobre esta temática. Realmente los países de bajos y medianos ingresos están definidos por un tema más bien económico, como ustedes entenderán, y lógicamente uno de los parámetros mundiales que se utilizan es la clasificación del Banco Mundial. Entonces, dentro de este grupo de países de mediano y de bajo ingreso estamos básicamente pues aquellos que conformamos América Latina, aquellos que conforman África y aquellos que conforman Asia principalmente, siendo los de más, digamos, riesgo de ingreso bajo estando pues a nivel de la parte central de África y a nivel de
del sudeste asiático. Nosotros, como ustedes pueden ver, bueno, esto es un dato un poquito, la imagen realmente no se comparece mucho con lo que quisiera representar, fue la única imagen que tuve disponible de manera gratuita. Vemos pues claramente que nosotros estamos pues hoy por hoy considerados como países de ingreso mediano bajo, entonces hacia los países de ingreso bajo. Entonces, un poco para entender por qué este tema que estamos tomando en cuenta, pues vamos a tratar justamente de identificar cómo están los laboratorios a nivel de estas regiones. No vamos a hablar sobre los lugares de países o los países en donde lógicamente pues las capacidades adquisitivas podrán haber generado ya elementos de mejora pues hace varias décadas que posiblemente hoy por hoy nosotros estamos en camino hacia ello. Entonces un poquito tratando la historia de la medicina de laboratorio y el laboratorio clínico en general, pues tenemos varios aportes. Como ustedes habrán estudiado alguna vez, hay varios aportes desde el área física, con lógicamente algunos elementos de descubrimiento de temas microscópicos, de descubrimiento de algunas metodologías para los equipos que hoy por hoy ya utilizamos acá en el laboratorio clínico, y pues que lógicamente pues han ido generando mejores y más precisos equipamientos que nos permiten pues hoy por hoy realizar pruebas tan sofisticadas como pues la citometría de flujo, por ejemplo, y también pues otras pruebas en el tema físico, las nefelometrías que pues hoy nos permiten también medir muchos elementos inmunológicos, como ustedes saben. Aportes desde la biología, pues aquí tenemos algunos asimismo aportes, sobre todo centrándonos un poco en lo que es el uso y el funcionamiento del aparataje celular del cuerpo humano, ¿verdad? Entonces, uno de los principales, lo que más recordamos todos, es aquel pues descubrimiento del ADN, del código genético que determina pues toda la estructura molecular de nuestro cuerpo y de lo que vamos a hacer con esto durante todo el transcurso de nuestra existencia vital. Entonces, una de las cosas más importantes que podríamos tomar en aquellos tiempos. Y también, lógicamente, en biología, pues saber algunos elementos sobre cómo funcionan nuestros parámetros o los parámetros del metabolismo dentro del cuerpo humano. Aquí tenemos algunas otras contribuciones, aquí en este caso de la microbiología. Y claro, en la microbiología también tenemos algunos elementos como que históricos súper importantes que toda la vida hemos tenido claros. El tema de los principios de Koch, el tema de del descubrimiento de la pasteurización. Luego tenemos algunos elementos relacionados a los antibióticos y otros elementos pues un poquito más actuales, como ustedes ven, sobre terapias o nuevas terapias para los enfermedades infecciosas. Como ustedes saben, pues ahorita justo estamos frente a una pandemia que básicamente el gran problema de esto pues es que no podemos encontrar una terapia eficaz para la erradicación de esta enfermedad. Entonces justamente pues aquí también interviene mucho el tema del laboratorio y que pues como vemos está al orden del día pues las contribuciones que podríamos dar a través de la investigación. La química también ha dado varios elementos de apoyo al avance del laboratorio clínico como tal, y pues ahí sí pues prácticamente todos los elementos de diagnóstico clínico empezaron con la química, ¿no? Con las reacciones químicas a través del laboratorio y su identificación de esas variables y de los parámetros que generan estos mensurandos, ¿no? Podemos nosotros también evaluar muchas corrientes metabólicas, muchos elementos metabólicos de los seres humanos a través de estas pruebas. Hay avances en la hematología que también, pues hoy por hoy también nos sirven muchísimo para entender cómo funcionan muchas enfermedades y que pues hoy por hoy también siguen y continuarán siendo grandes problemas para el mundo, ¿no? El tema de los trasplantes, el tema de las enfermedades hemato-oncológicas que hoy por hoy pues siempre nos preocupa mucho porque afectan a unos grupos vulnerables que para todos es muy sentido, como son los niños.
Las ciencias ómicas, las últimas, por decirlo así, o las de más reciente aparición en el medio laboratorial, y con ellas pues justamente la presencia del mapeo del genoma humano, la secuenciación del primer genoma humano en el 2003, y pues todos los avances que se han dado en secuenciación en los últimos 20 años para poder hoy por hoy tener una capacidad muy grande a nivel del análisis de biología molecular en todos los seres vivos que nos interesen estudiar para los tratamientos de las enfermedades o los pronósticos y diagnósticos de las enfermedades que aquejan a los seres humanos. Pues con este preámbulo histórico, un poco recordar que el laboratorio clínico a nivel mundial empezó como una rama muy básica de las ciencias médicas y que poco a poco ha ido teniendo su repunte muy anclado a la industrialización de los procesos, tanto a nivel pre-médico como a nivel ya de la atención médica como tal, nos permiten pues hoy por hoy hablar de muchas cosas que hace muchos años hubieran sido muy difíciles de implementar. Entonces, cada vez somos más dependientes de máquinas, pero a su vez eso viene con un beneficio porque permite tener un mejor control del error anclado a los seres humanos, ¿no? Entonces, otra cosa entonces justamente importante es evaluar o tener una claridad sobre cómo están las carreras o cómo está el recurso humano a nivel de Latinoamérica. Sobre todo, me he querido centrar un poquito en esto. ¿Cómo está el recurso humano en el medio laboratorial a nivel de América Latina? Como ustedes ven, bueno, más o menos lo que se puede observar es que las materias que se imparten en las diferentes universidades de Latinoamérica tienen mucha relación con las ciencias que acabamos de representar, que son las contribuyentes a la profesión de laboratorio clínico. Básicamente, casi todas las carreras que se relacionan a este grupo tienen una formación básica, literalmente basándose en principios físicos, matemáticos, químicos y biológicos. Luego ya entramos a una etapa biomédica en donde vamos ya a analizar cómo funcionan muchos de los parámetros que nosotros analizamos en la vida, en los seres humanos. Finalmente, pues ya aquellas materias profesionalizantes, por decirlo de alguna manera, que son las que nosotros vivimos día a día y que el recurso humano o que los profesionales que trabajamos en laboratorio clínico los aplicamos para tomar decisiones en el trabajo diario, ¿no? Entonces, justamente todas estas materias, creería yo que son como que las fuertes, las duras de nuestra profesión, deberían ser aquellas pues que justamente se vayan afianzando a través del tiempo para mejorar nuestros conocimientos y afianzar también lo que hemos adquirido en el pregrado, ¿no? Entonces, como ustedes ven, hay muchas otras materias que tal vez son de apoyo, formacionales, que también nos pueden permitir tal vez tener una perspectiva más amplia. Yo creería que la salud pública, la epidemiología, son materias que justamente se deben establecer como transversales a través del estudio y la formación de los profesionales del laboratorio, porque eso nos permite tener una visión más amplia de lo que requiere y la importancia que tiene nuestro quehacer diario. Las universidades que estudiaron en este estudio que les estoy presentando están comprendidas en muchos países de Latinoamérica, como ustedes ven. Hay una variabilidad muy grande de los títulos que existen a nivel latinoamericano, pero básicamente pues giran un poco alrededor de los químicos farmacéuticos, los bioquímicos y los licenciados en laboratorio y variantes. Entonces, esto nos indica mucho que estamos alineados a nivel de los países de esta categoría o de este grupo en la formación más o menos estandarizada de los conocimientos que necesita el personal de los servicios para poder dar un buen servicio. Entonces, a lo que yo me voy es que lo que quería representar es que a nivel latinoamericano estamos más o menos unificados en qué tipo de profesionales son los ideales para trabajar o es el ideal para trabajar en el medio laboratorial. Esta es una tesis realizada un poco, es una de las pocas tesis que se ha podido encontrar en relación a lo que se distribuye aquí a nivel ya local en el Ecuador. Lo que ustedes pueden ver, pues para el año 2005, en el Ecuador, específicamente hablando de la ciudad de Quito,
existía una gran cantidad de profesionales bioquímicos y variantes y tecnólogos médicos en los laboratorios clínicos de la ciudad. Realmente la cantidad de otros tipos de profesionales es muy baja en comparación a los demás. Y pues lo que también se puede observar es que muchos de los laboratorios evaluados en este estudio son más o menos unipersonales, ¿no? Estamos hablando de laboratorios tal vez privados que manejan una cantidad específica de profesionales pues en función de la demanda que tienen. Entonces estamos hablando de hace más o menos 15 años, en donde muchos de los laboratorios que hoy por hoy ya son líderes, no solamente en el mercado de la ciudad de Quito, sino ya a un nivel global, estaban naciendo, estaban generando, se estaban proliferando. Entonces esto también nos llama mucho a la reflexión de que realmente sí hemos avanzado bastante en lo que es el desarrollo del talento humano y pues tendremos que estar todos a la par en continuar formándonos porque lógicamente pues eso nos permitirá tener una visión más amplia del futuro. ¿Qué pasaba con el tema de cumplimientos de estándares de calidad a nivel de la ciudad de Quito en ese tiempo? Miren que algunos laboratorios clínicos tenían más bien dicho, trabajadores o colaboradores que no poseían títulos profesionales. ¿Ya? Entonces esto, imagínense que estamos hablando del año 2005, con el advenimiento de ciertos elementos gubernamentales se ha podido corregir. ¿Y por qué digo corregir? Porque a pesar de que muchos de nosotros tengamos tal vez ideas discrepantes sobre el tema de mantener una educación formal frente al desarrollo de la experiencia, pienso que es una cuestión complementaria. A nivel internacional es definitivamente claro de que si no se tiene una forma de demostrar formalmente las capacidades y conocimientos sobre una temática específica, no podemos ser competitivos ante el mercado mundial. Entonces, no solamente veamos esto con una visión un poco, digamos, cultural o local, sino más bien con la visión global. Creo que la profesionalización y la titularización de los colaboradores a nivel de laboratorio ha permitido que muchos de los laboratorios que por hoy son líderes y puedan también competir a nivel internacional cumplan esta exigencia del mercado, ¿no? Porque, claro, el mercado también médico y laboratorial ha ido variando dependiendo también de la capacidad y los intereses de los propios clientes. Entonces, muchos ya hoy por hoy se interesan mucho de qué tipo de personas son las que hacen los procedimientos de salud. No se diga pues en el laboratorio, a pesar de que nuestros servicios son muchas veces un poco desconocidos, entre comillas, porque la gente solo conoce lo que le sacamos sangre y nada más. Definitivamente pues el poder demostrar estos conocimientos de manera formal ayudan muchísimo a poder competir internacionalmente. Muy pocos tenían, miren, o más bien dicho, la mayoría de estos hospitales tenían una capacidad de mantener resultados de pacientes. Ahora habría que analizar cuánto tiempo, qué estándares. Realmente hoy por hoy, inclusive a la actualidad, no tenemos unos estándares claros a nivel local, a nivel nacional, que nos identifiquen cómo mantener la trazabilidad del sistema documental. Bueno, ya hablaremos de esto más adelante cuando hablemos cuáles son las opciones de mejora para estos elementos que estamos viendo, ¿verdad? El tema de infraestructura con los aparecimientos, como decía también, de estas entidades gubernamentales y como ustedes ven, la persona que realizó este estudio pues trató un poquito de representar algunos de los parámetros que hoy por hoy para todos los laboratorios es muy conocido. La Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada tiene varios parámetros de evaluación en el tema de infraestructura y de titularización de los profesionales, lo que pues justamente pues ha logrado de alguna manera estandarizar. Es lamentable, creo que para todos es conocido, o habrá sido conocido, comentado o informado a través de las noticias que ha habido ya eventos negativos de corrupción a nivel de estas entidades y justamente pues lamentable, y creo que ese es el cáncer de todos los países latinoamericanos, la corrupción impide el avance y el cumplimiento de estos elementos. Entonces, básicamente lo que yo podría decir es que esta agencia, esta entidad gubernamental tiene un objetivo claro, un objetivo importante, un objetivo que podría hacer que la estandarización se vuelva en algo cumplido a nivel nacional al 100%, pero
lógicamente, pues la corrupción impide ese cometido. ¿Cuáles son los tipos de recursos humanos? Ya dijimos, los responsables, miren, la mayor parte bioquímicos clínicos y pues una mínima cantidad médicos patólogos, al menos de los encuestados en este grupo. Seguramente el estudio es muy pequeño como para determinar una realidad nacional. Habría que analizar justamente las posibles contribuciones actuales de todas las generaciones que se van liberando en cada uno de los universidades del país, pero lo que se puede denotar es que se han ido generándose diferentes capacidades y también fusionándose diferentes titularizaciones con el objetivo de un poquito estandarizar, ¿no? En eso también la CENESID, como ustedes saben, ha tenido varias transformaciones, varios, creería yo también decir, tropiezos en poder determinar a nivel del estamento del ámbito de laboratorio, estandarizar qué título mismo constituye una globalización de las múltiples carreras que existían pues a nivel de las universidades. Hoy por hoy les dieron como que una suerte de un ultimátum y decir, bueno, ahora todos los profesionales tendrán que salir como licenciados en laboratorio, ¿no? Entonces, bueno, eso será justamente el reto de las universidades, el poder ajustar sus mallas curriculares, más allá del nombre que se le pueda dar a los diferentes grupos de profesionales. Lo importante es saber que cada uno tiene un ámbito de acción, cada uno puede colaborar como equipo y cada uno tiene debilidades y fortalezas con las cuales se pueden justamente aunar esfuerzos, ¿no? Sobre todo, pues la parte de calidad, de temas métricos, de temas muy anclados a los temas físico-matemáticos, pues los grupos de químicos farmacéuticos, bioquímicos y afines, aquellos muy anclados al tema clínico, los licenciados en laboratorio que tienen una fortaleza muy grande en esos ámbitos y bueno, lógicamente los médicos patólogos clínicos y variantes con el ámbito pues de esa visión que se puede generar a través del estudio de la medicina general y luego pues con la especialidad que se va formando. Yo pienso que esa amalgama de profesionales continuará y seguirá continuando como un gran equipo de trabajo que puede generar nuevos resultados de lo que antes pues se podría ver como que una rivalidad que realmente yo no creería que es condescendiente con la realidad actual y el avance hacia lo que se espera a nivel nacional e internacional en el laboratorio clínico. ¿Qué pasa con los temas de calidad? Aquí sí había un poco más de información disponible a nivel de las bases de datos de estudios científicos y podemos ver, bueno, un poquito a manera de un preámbulo. El camino de la calidad en el laboratorio clínico más o menos está representado por lo que ustedes ven acá. Empezamos siempre con un poco de no claridad sobre qué mismo hacemos. Tenemos que apagar incendios, siempre estamos apagando incendios, viendo lo urgente, tal vez dejando al lado lo importante, pero no urgente, y así pues, ¿no? Lógicamente, así han ido avanzando muchos de los servicios que hoy por hoy todavía persisten en nuestro país. Luego yendo ya un poco más allá hacia el aseguramiento de la calidad, un poco de tener ya planificación, previsión, tal vez ya ingresar en un proceso de visión hacia la certificación y lograr pues implementar un sistema de gestión de calidad que permita de justamente pues cumplir requisitos mínimos que como ustedes saben pues hay muchos parámetros que podemos seguir y uno de ellos son el de la ISO 9001 que es el básico para poder cumplir al menos los parámetros procesales que determinen pues justamente que se cumplan los requisitos previamente establecidos dentro de los diferentes clientes y las partes interesadas pertinentes. Una vez que podamos lograr esto, empezar a analizar los costos. Implementar un sistema de costos de la calidad que justamente fue una de las charlas que di la anterior vez en el anterior curso virtual y que es súper importante porque lógicamente todo lo que quisiéramos traducir para los tomadores de decisiones al final del día se traduce o bien en ahorros de costos en el sector público o en ganancia, en profit en el sector privado, porque es definitivamente, pues es claro que de los objetivos más principales es dar un bienestar, ¿no? Siguiendo los principios bioéticos y lo que corresponden a ellos, pero también pues el establecer una ganancia económica pues no está de más pues
como un objetivo principal de calidad para los dueños de organizaciones, ¿no? Y finalmente la gestión total de la calidad, ¿no? En donde ya se ve el éxito a largo plazo, está basado en un estudio profundo de la satisfacción del cliente, no hablando solamente del cliente externo, sino también hablando de aquellas partes interesadas pertinentes que requieren también desarrollarse en conjunto con la organización, porque al final del día, pues las relaciones ganar-ganar serán las que perduren en el tiempo y que ayuden justamente pues a desarrollar a las organizaciones mutuamente, pues y de paso dar un buen servicio de salud. En este punto, a nivel internacional, existen unos 2 o 3 estudios relacionados a esto. Un poco aterrizando el tema, pues hay un estudio en donde están analizando cómo están las entidades de acreditación, la acreditación en Latinoamérica. Y en este caso, pues un poco representando aquí cuáles son los diferentes organismos de acreditación a nivel latinoamericano y vemos pues que lógicamente todos los países tienen servicios de acreditación o organismos de acreditación, lógicamente porque esto no solamente compete al área de laboratorio, como ustedes saben, existen multiplicidad de normas para acreditar diferentes actividades a nivel comercial, porque con esto lógicamente se asegura el intercambio internacional. Recuerden que la Organización Mundial del Comercio, la Organización Internacional del Comercio, generó esta serie de estándares o fue uno de los primeros de dar en la iniciativa de generar estándares internacionales de calidad para poder intercambiar productos. De tal manera de que yo si poseo este tipo de certificación, yo puedo asegurar de que mi producto que va a llegar a la China, que va a llegar a Europa, que va a llegar a todos los países del mundo, cumplen con los requisitos previamente establecidos que hemos acordado entre las diferentes naciones. Justamente eso es lo mismo que tendría que pasar en el laboratorio con los servicios de diagnóstico. Uno debería esperar que la prueba que yo me realizo aquí en Ecuador debería ser igual de fiable, de confiable, de reproducible que en la China, en el Japón, en Alemania, porque poseo los mismos equipos, poseo un recurso humano de igual capacidad o igualmente capacitado y poseo una calidad pues que me permite representar los resultados de la manera que corresponde. Entonces esas son justamente una iniciativa pues mantener estos organismos de acreditación es una iniciativa importante que nosotros debemos como parte del ámbito del laboratorio aprovechar para poder ingresar en ese ámbito internacional, ¿no? Entonces uno de los pasos tal vez que parece como que fuera una meta, realmente es un paso inicial para ingresar en la internacionalización de los servicios de laboratorio, el poder poseer una acreditación de calidad. Entonces, miren, dentro de los laboratorios latinoamericanos, como ustedes ven, de los que más laboratorios acreditados tienen a nivel país, es Argentina. Como ustedes pueden ver, lógicamente, miren la cantidad de laboratorios por país o sea, es increíble, ¿no? Miren, vamos con Ecuador, que más o menos, según el análisis, tienen 4,000 laboratorios privados y ojo que ahí solo están siendo evaluados, de hecho, los privados porque de los públicos no pudieron recabar información según lo que representa esta tabla, frente a los 20,000 de Brasil, ¿no? Que es un país, un monstruo, ¿no es cierto? Uno de los referentes aquí en Sudamérica. Tomen en cuenta que a pesar de eso, la cantidad de laboratorios acreditados no es tan grande como en Argentina, en donde podemos observar pues que hay una gran, digamos, tendencia, una gran corriente hacia conseguir la acreditación. De todas maneras, creo que si nos comparáramos, justamente este no es el ejercicio, con otros países desarrollados, en donde lógicamente este tipo de cosas son obligatorias, inclusive a veces, eh, no habría una manera de analizar esa parte. Entonces, centrémonos en lo que estamos y bueno, vemos que realmente aquí en el Ecuador, para el año 2018, tenemos 5 laboratorios acreditados ISO 15180. Entonces, en nuestro país todavía sigue siendo una novedad estar acreditados en esta norma, ¿no? A pesar de que yo pienso, pues que lógicamente hay muchas razones, vamos a analizar justamente, hay un buen estudio sobre este tema. ¿Por qué no sucede el avance en la calidad de los laboratorios? ¿Por qué sucede? ¿Por qué no se toma esta
paso, porque no se toma, será fundamental, será tema de dinero, será tema de esconder. Vamos a ingresar. Ahora, en general, de laboratorios acreditados por países, habíamos visto el comportamiento importante del país argentino, ¿no? Entonces, otra vez nada más eso era para representar. Miren, en este otro estudio, este es el estudio que les decía que es un poco el único que encontré en el tema local. A nivel de Quito había una guía, ¿no es cierto? Hay más, pues, una guía que era de elaboración de manuales de acreditación para laboratorios clínicos para América Latina. Una iniciativa, miren, en conjunto con el Colegio de Laboratoristas de Bioquímicos Clínicos, laboratoristas, que es el Colabioqui, y la OPS, ¿no? En donde vemos, miren, que un poco el cumplimiento en algunos parámetros no es lo mejor, pero tampoco estamos en no cumplimiento, ¿no? Para ese tipo de norma. Lamentablemente no tenemos más datos sobre eso y no podríamos identificar nuevos elementos. ¿Qué pasa con otro estudio, miren, que ahorita estamos revisando en el caso de acreditación? Para el año 2019 seguimos con los mismos, miren, de 5 laboratorios que están acreditados, ¿sí? Acá se han evaluado a nivel de Ecuador, miren, serían 73 laboratorios entre privados y públicos, como ustedes pueden ver. Pero a nivel latinoamericano, en general, los mayormente evaluados son los privados, como ustedes ven, ¿ya? Entonces, otra vez, el comportamiento continúa en la misma tónica de lo que habíamos visto previamente, ¿no? Aquí, por ejemplo, no vemos al país argentino, y lo que vemos es tal vez a México como integrante nuevo de número de laboratorios acreditados. De todas maneras, como ustedes ven, es un dato muy pequeño como para poder hablar. Creo que el otro estudio es un poquito más decidor sobre estos comportamientos. Pero miren, ¿qué es lo que qué es lo que vemos según la tipo de según las partes interesadas? Las primeras partes interesadas pertinentes, que creo que es a todos se nos viene a la mente, son los pacientes, ¿no? Y a veces los médicos, porque lógicamente los médicos son los que piden los exámenes. Pues miren, la mayor parte de laboratorios que están acreditados tienen una atención mixta, o sea, que puede ser tanto ambulatoria como hospitalaria. Estamos hablando entonces que son hospitales grandes, clínicas privadas grandes. Además, también tenemos otro grupo de laboratorios de derivación, que también se dedican a este tema de dar confianza a los laboratorios más pequeños a través de justamente este tipo de acreditaciones. Y justamente eso es lo que pasa también a nivel de nuestro entorno, ¿no? Nacional. Justamente los laboratorios que poseen estas acreditaciones son los laboratorios hacia cuales los otros laboratorios de menor demanda refieren. Esto pues en un intento de lograr de tener confianza de sus clientes principales, que en este caso son las laboratoristas. ¿Cuántos profesionales, miren, en relación a los números de ensayo por mes? Como ustedes ven, miren la cantidad de profesionales que existen en los laboratorios clínicos, más o menos en mayor cantidad, ¿no es cierto? O la mayor cantidad que vemos son laboratorios pequeños, que tienen poco personal, ¿no? Poco personal. Como ustedes ven, es los laboratorios que más hemos evaluado son laboratorios pequeños, que tienen poco personal. Y cuando tenemos muchos ensayos al mes, más de 200,000, que realmente para nivel internacional eso se constituye solamente en un laboratorio de demanda, bueno, en un laboratorio de una demanda más o menos importante, son muy poquitos los que tenemos como dato, ¿no? Y ahí sí, pues hay algunos laboratorios que tienen más de 50 trabajadores. ¿Qué pasa con la situación de si tienen alguna otra norma de certificación o acreditación, además del 15189? Miren, ¿qué es lo que vemos? La tendencia que los laboratorios que no están acreditados tienden por lo menos a estar certificados.
¿no? Y entonces esto sí es importante porque como vemos, la gran cantidad de laboratorios no acreditados sí poseen por lo menos el ISO 9001, ¿ya? No llegamos a más de la mitad a nivel latinoamericano, pero sí tenemos una cantidad representativa. Otra cantidad tenemos pues en relación a normas relacionadas al ministerio, ¿no? Recuerden que este tipo de normas, a pesar de que se llamen a veces acreditaciones, no constituyen un ejercicio tan riguroso como lo que realmente concierne a una acreditación. Y esto ustedes me darán la razón porque lógicamente muchos de ustedes habrán sido objeto de este tipo de procesos de inspección y pues esto es muy variable, depende mucho del tipo de personas que vienen y pues ha ido variando mucho a través del tiempo, inclusive en complejidad, en exigencia, en detalle y en acuciosidad de identificar las no conformidades que según lo que los parámetros del ministerio se representen para poder determinar si es que se cumple o no se cumple, básicamente en nuestro caso local para dar un permiso de funcionamiento. Pero hay otras situaciones, bueno, a nivel latinoamericano, miren, no solamente ecuatoriano, pegó un poco el tema de este tema de la Accreditation Canadá, ¿no? Y aquí hacer tal vez un análisis retrospectivo de que las certificaciones son certificaciones, pero es un instrumento, es una herramienta, ¿no? Es un fin en sí. Entonces, la Accreditation Canadá, como cualquier tipo de acreditación, identifica una serie de parámetros, una serie de elementos que uno debe cumplir y debe mantener. Entonces, la verdad es que estos procesos que sucedieron, pues, y se dieron en nuestro país, lamentablemente, no pudieron tener un seguimiento. Una vez en algún curso o en alguna reunión de profesionales decían, pues, que los latinoamericanos somos buenazos para iniciar algo. Somos bien entusiastas. Nos gusta muchísimo salir adelante con una cosa nueva, la novedad, lo novedoso. Pero llámenle para mantener algo. Llámenle para hacer el monitoreo. Llámenle para hacer el seguimiento. Llámenle para hacer el registro. Llámenle para hacer un análisis acucioso. Eso es como que pesado, como que no, yo ya quiero ver los resultados, somos inmediatistas, nos gustaría tener los resultados rápidamente. Lógicamente estoy hablando muy sesgado a nivel de latinoamericano, puede ser que en otras sociedades suceda lo mismo, pero hablamos sobre el conocimiento y creo que todos estamos muy claros de este tema. Lamentablemente creo que a nivel público esto decayó y murió por la falta de seguimiento. Tal vez alguna persona que esté aquí dentro del auditorio estará trabajando en el área pública y me podrá decir, no, sabe que esto no es verdad, sí se hace seguimiento, sí se hace, bueno, seguramente puede ser, no se puede poseer toda la verdad. Lo que se mira a grosso modo es que muchos de los hospitales que hoy por hoy están observados por estos lamentables casos de corrupción y lamentables casos de manejo tan lesivo de los insumos y de los reactivos y de todos los elementos de salud, fueron de los hospitales primerísimos acreditados. Entonces, sí es una cosa que llama muchísimo la atención, preocupa demasiado y lógicamente pues se mira pues ahí en la inversión que no fue con visión a largo plazo, sino nada más como para dar un pantallazo en el área comercial, en este caso en el área de elecciones. Tenemos otros elementos un poquito más bien hecho, mucho más raros, que son cumplimientos del Colegio Americano de Patólogos, del CLIA, que ustedes conocen, pues son normas de los Estados Unidos, y Joint Commission, que hoy por hoy, pues, es un elemento más bien topado a nivel de lugares en donde sean laboratorios inmersos en hospitales, porque como ustedes conocerán, Joint Commission, pues es una serie de parámetros que busca asegurar la seguridad, mantener la seguridad del paciente como primer ítem de calidad, ¿no? Entonces, justamente habrá muchas visiones de este tema del análisis de tracers y todas esas cosas que nos permiten justamente tener esa posibilidad de entender por qué la experiencia vital de un solo cliente o paciente a nivel de un hospital nos puede decir mucho sobre las falencias del trato en la atención de calidad en salud y seguridad del paciente. Hay algunos, miren, razones de por qué se menciona sobre tal vez si las personas conocen o no conocen cuáles son los beneficios de una acreditación, ¿ya?
y muchos lo que mencionamos es que algunos de los, o más bien muchos de los profesionales que están presentes en laboratorios certificados sí conocen sobre los beneficios de la acreditación, ¿ya? Y el comportamiento de ese conocimiento es muy parecido en el grupo de laboratorios no acreditados. O sea, no es una falta de conocimiento, es lo que se puede interpretar de este grupo, ¿no? La gente sí sabe que una acreditación va a tener beneficios. Conoce de alguna manera el objetivo, beneficios para la organización, para el personal que trabaja ahí, para el cliente, para las partes interesadas pertinentes, etcétera. Entonces, ¿cuál es la situación? ¿Por qué no acreditamos? ¿Por qué no certificamos? ¿Por qué no implementamos calidad? ¿No? Entonces, eso es una pregunta que responderemos igual, justamente con el estudio realizado por estos autores importantes y referentes en nuestro país y a nivel internacional. Entonces, vemos que hay algunos estudios que cuentan con programas de control interno, hay algunos ensayos que cuentan con programas de control externo, y básicamente el comportamiento, como ustedes ven, es que hay más tendencia, eso sí, que los laboratorios que se encuentren certificados tengan un mayor porcentaje de ensayos que cuenten tanto con programa de control de calidad interno como externo. Incluso, miren, esto a veces es una lucha a nivel interno, me refiero en las organizaciones, el determinar que los programas de control de calidad son elementos importantísimos, ¿no? Al parecer es una situación que a veces incluso como que denota pérdida de tiempo, denota tal vez reprocesos, denota análisis eh, que podrían ser para algunos irrelevantes o que retrasan el trabajo diario del grupo de personas. Pues no, esto definitivamente tiene un impacto importantísimo en la identificación rápida y preventiva de errores en la parte analítica. Gracias a eso es que lógicamente hoy por hoy la fase analítica pues es una de las fuentes de menor o la que tiene menor probabilidad de dar fuentes de error, ¿no? Entonces, vemos pues que lógicamente los laboratorios certificados tienen una tendencia muy fuerte a buscar cada vez más porcentaje de ensayos que cuenten con los dos elementos, ¿sí? Y pues por ahí vemos que los laboratorios clínicos no certificados también mantienen un comportamiento más o menos adecuado, pero en general tienden a tener mayor probabilidad de tener menos ensayos bajo estos programas, porque a veces, pues lógicamente es una cuestión de costos también, ¿no? Miren las motivaciones y lo que les decía en la pregunta que hablábamos hace un momento, ¿no? ¿Qué motivaciones tienen los profesionales de salud para acreditar o no acreditar? Y entonces, dentro de las principales motivaciones de por qué no acredita la gente es porque no es por desconocimiento, es porque sabe que no va a poder cumplir los requisitos. Entonces sí sabe qué es la acreditación, sabe lo que es la certificación, pero sabe que no va a poder cumplir los requisitos. Entonces aquí es una situación, creo, de compromiso a nivel de altas direcciones, a nivel lógicamente también del personal, y etcétera, de comprometerse con tener la visión de cumplir estos requisitos. ¿Por qué? Porque al final, pues esto nos va a permitir mejorar. ¿Cuáles son las disciplinas que se acreditan más comúnmente a nivel de Latinoamérica? Perdón, definitivamente química. ¿Y por qué química? Porque como ustedes saben, la química es una de las áreas del laboratorio de mayor capacidad de automatización total, ¿no? Es una de las primeras que se ha automatizado casi totalmente, y entonces mientras más automático es el proceso, más probabilidad de disminuir errores humanos existe. Entonces ha sido una de las tendencias a nivel de toda Latinoamérica de esto. Miren algunas percepciones acerca de cómo funciona la acreditación a nivel latinoamericano, y entonces hay varias de situaciones que nos podrían llamar a ustedes, les podría llamar a ustedes la atención, ¿no? Conocimiento de ciertas normas de acreditación, por ejemplo, de profesionales, conocimientos de ciertas normas de acreditación, de que si es que eso a uno le da respeto dentro del rubro,
es cierto?, dentro del ámbito, y pues estamos, creo, de acuerdo de que todos los laboratorios hoy por hoy a nivel local y nacional que poseen estas acreditaciones son respetados por el entorno, ¿no? Y pues generan justamente confianza, que es lo que justamente le quisiéramos hacer. Y miren que en total casi todos los laboratorios están de acuerdo en que poseer este certificado le ha agregado valor al laboratorio, los propios que tienen este elemento. Entonces, finalmente, para terminar la exposición, ¿qué recomendaciones yo puedo dar para la mejora de las condiciones actuales de Latinoamérica, sobre todo? Pues una, lógicamente, cambiar un poquito el chip sobre algunos elementos. No solamente en el ámbito laboratorial, sino en general en el ámbito médico. Medicina preventiva, pruebas preventivas, detección rápida, tamizaje, tener proveedores globales, convertirse tratar de tener relaciones mutuamente beneficiosas con proveedores de índole internacional. Lógicamente eso es lo que nos ayuda a tener una visión global del avance de lo que queremos en nuestro negocio. Elecciones por servicio y no por precio, ¿no es cierto? Elecciones por el tipo de servicio que yo puedo dar a esto, a través de este examen de laboratorio. Dar ese plus de que voy a ganar con este examen de laboratorio, no en costo, sino también en calidad al paciente, en calidad de vida. Expediente todo informatizado, ¿no? Dejar el papel es una cosa que es súper importante, ¿no? Para las organizaciones, porque esto retrasa tiempo, produce errores, es una cosa que definitivamente tenemos que eliminar para poder mejorar. Y lógicamente también la informatización conlleva sus riesgos y hay que trabajar en ellos, ¿no? Hay muchísimas normas también de mejora de la seguridad de servicios informáticos. Trabajar en red es otra de las cosas importantes, ¿no? Ya no pensar yo en mi laboratorio solito voy a salir adelante, porque prácticamente es imposible que la cartera de servicios de las pruebas existentes en el laboratorio lo tenga un solo laboratorio. De hecho, como ustedes saben, son consorcios multinacionales los que dominan el mercado laboratorial. Y entonces, definitivamente, trabajar en red es uno de los mejores sitios. Un laboratorio orientado a problemas y no a pruebas. Entonces, yo voy a dar el servicio a los pacientes oncológicos. Yo voy a dar el servicio a los pacientes geriátricos. Medicina geriátrica laboratorial, ¿no es cierto? Medicina laboratorial pediátrica, medicina laboratorial endocrinológica. O sea, darle ese sentido hacia una especialidad, lógicamente buscando un nicho de mercado que pueda ser apoyado por profesionales médicos del índole que se necesita, ¿verdad? Estructura integrada como un core lab, o sea, integración y consolidación. Recuerden, consolidar significa poner en un mismo equipo varias pruebas de laboratorio, incluyendo de las diferentes áreas que antes se llamaban, ¿no es cierto? Química, inmunología, hematología, coagulación. Qué lindo sería tener un equipo grande, modular, que haga todo en una sola, ¿verdad? Integrar la preanalítica, que es uno de los otros temas que también desgasta mucho tiempo y esfuerzo humano. Y pues lógicamente integrar es trazabilidad de la información para evitar errores de tipeo, errores de interpretación, errores de todos estos elementos que pueden sugerir errores cuando intervienen humanos, porque errar es humano, como bien decía nuestro querido colega Mario Plevani hace más de 20 años. Estructura, diagnóstico por genotipo. La medicina personalizada será el futuro también del laboratorio, así que las pruebas de biología molecular y de genética molecular son uno de los elementos súper importantes de avance en nuestro ámbito. Reporte electrónico y la búsqueda de calidad total, ¿no? Entonces, este avance desde el control de calidad, que era básicamente poner programas de control analítico externo y interno, hacia la interpretación de calidad total con posiblemente sigmametría, que es pues una de las partes que también nos ayudaría. Aquí está un poco cómo debería funcionar justamente estos diferentes elementos, y ahí ustedes pueden ver algunas normas ISO, como ven, algunas disciplinas, algunos elementos de trazabilidad, algunas formas de medición, y ahí entra justamente la sigmametría, que creo que lo van a hablar justamente en otra charla, y justamente se la he escogido porque es una cosa súper importante, interpreta rapidísimo y usted puede mejorar en su laboratorio, ¿no? Y pues esto, ¿no? La educación a distancia es una probabilidad justamente de llegar a mayores mercados a través de la comercialización por referencia, ¿no? Si ustedes logran capacitar a la gente sabe que ustedes conocen del tema, pues y lógicamente van a
ocupar sus servicios. Uno de los libros que les recomiendo, que ustedes seguramente lo conocen, es un libro básico y bastante antiguo, de hecho, pero que sigue teniendo vigencia. Los sistemas de gestión de la calidad para el laboratorio clínico, en donde ustedes podrán encontrar, de hecho es un libro gratuito, ustedes lo encuentran en el internet, y le va a ir dando varios elementos. Primero, una perspectiva general de cómo se pueden implementar sistemas de gestión de calidad desde diferentes puntos de vista, desde el modelo de proceso de Burnett, desde el modelo CLIA, desde el modelo de calidad de la Organización Mundial de la Salud, desde el modelo de la 15189, y lógicamente le da algunos parámetros, algunas ideas para implementar planes, para implementar estos sistemas de gestión. Entonces, implementar un proyecto para el diseño y la implementación del sistema de gestión de calidad será uno de los primeros pasos para empezar ese camino tan importante de asegurar la calidad en sus servicios de laboratorio. Se seguirá, pues, una de las cosas que creo que para todos los que estamos en calidad es reconocido, pues, el sistema PHBA de Deming, ¿no? El ciclo de mejora continua, planificar, hacer, verificar y actuar, que como ustedes ven, podemos ver en todos los parámetros o elementos. Podemos incluso implementar un principio de sigmametría a través de estos mismos parámetros y pues lógicamente llegar a una calidad. Entonces, como conclusión de mi intervención, básicamente quisiera expresar que el camino de la calidad es una de las formas que nosotros como países latinoamericanos podremos competir a nivel internacional y desarrollarnos como países. Muchas gracias. A usted muchas gracias, doctor Flores. Le recordamos, tenemos una pregunta de la audiencia para que por favor le demos trámite a esta pregunta y poder continuar. Ok, me preguntan si es que es mejor ISO 9001 directo 15189. Yo diría que ahí lo que usted tiene que hacer es cuál es su visión y cuáles son los recursos que dispone para el momento de la elección de qué hacer. La ISO 15189 no está actualizada con la estructura mayor de las últimas normas ISO. Recuerden que en el año 2015 se decidió realizar una estructura de títulos mayores en donde todas las ISO se concatenan, las que son al menos certificables. Mientras que la 15189 está en ese proceso, me parece que para el 2021 se va a lanzar la nueva versión, justamente siguiendo esta estructura mayor. ¿Para qué? Para generar las matrices y el seguimiento de que yo pueda implementar sistemas integrados de gestión, que eso es otro tema, ¿no? Lógicamente, a tomar en cuenta, porque ahí usted puede utilizar varios requisitos de calidad que no solamente le permitan cumplir requisitos técnicos, sino también ambientales, de seguridad del trabajo y etc. ¿Qué debería hacer ahora? Pues el target que usted tenga. La acreditación realmente conforma parte de la gestión y además requisitos técnicos. Si usted posee el apoyo de la alta dirección, porque realmente cumplir requisitos técnicos sí conlleva mayor inversión, yo recomendaría entrar en un proceso de acreditación. Definitivamente para esto usted ya debe tener cierto grado de cumplimiento de algunos parámetros y conocimiento de la parte de gestión, porque si no, no podría lograr estos elementos. Para eso, pues, no es necesario pasar por ninguno de esos dos caminos. Cualquiera de los dos, pues, le va a dar diferentes targets. El uno es cumplir procesos, cumplir requisitos del cliente, satisfacción del cliente. El otro, además de eso, cumplir requisitos técnicos y competencias del personal. Muy bien, muchas gracias por haber respondido la pregunta del público.